En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Me imagino. Vaya nomás. Sí, está bien, está bien. Muy bien, se dan por aprobadas las actas 86 a la 90 y las actas 96, 98, 99, 101 y 102. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, oficio de la corporación, en virtud del cual los diputados Gabriel Silver, Gabriel Asensio, Miguel Ángel Calisto, Manuel Mata, José Miguel Ortiz, Raúl Soto, Daniel Verdesi, Matías Walker y la diputada señora Joana Pérez comunican su voluntad de retirar de la tramitación legislativa el proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar como delito autónomo el valerse de un menor de edad para cometer un crimen o simple delito con las agravantes que indica. Por lo tanto, se solicita en remitir los antecedentes respectivos a la Secretaría General de la Corporación. Se procederá de esa manera. Se ha recibido también, señor presidente, mensaje de su excelencia el presidente de la República, virtud del cual se regula el acceso a los registros de entrevistas investigativas, videograbadas y de declaraciones judiciales de la Ley 21.057 para los fines que se indica. Asimismo, se han recibido los proyectos iniciados en mociones que modifica el Código de Justicia Militar en materia de duración en el cargo de los ministros de las Cortes de Apelaciones que integren las Cortes Marciales. Modifica el Código Penal para imponer como medida accesoria a los condenados por los delitos que indica la inhabilidad absoluta perpetua para el cuidado de animales. Modifica el Código Orgánico de Tribunales para limitar el tiempo de permanencia de los ministros de Cortes de Apelaciones en sus respectivos territorios jurisdiccionales. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se le presente urgencia simple para los siguientes proyectos de ley. Moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile. Modifica la ley 20.285 sobre acceso a la información pública. Sanciona el acoso por cualquier medio y promueve la simplificación legislativa. Correo electrónico de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual remite informe sobre ascensos en Gendarmería, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Tiempo mínimo de permanencia en el grado, donde se revelan los principales rasgos de los respectivos mecanismos, se envió por correo electrónico a los integrantes de la comisión y en copia en las respectivas carpetas. También en relación con el proyecto relativo a regular el acceso a los registros de entrevistas investigativas, videograbadas y declaraciones judiciales, hemos recibido la solicitud de la Fundación Amparo y Justicia, en virtud de la cual solicitan ser recibidos por la comisión cuando la comisión ponga en tabla el proyecto que regula el acceso a los registros de entrevistas investigativas y videograbadas y declaraciones judiciales a la ley 20.057. Señor presidente, si le parece, se procederá en esa forma en su oportunidad. Por supuesto. Luego tenemos algunos correos electrónicos de asociaciones de funcionarios de Gendarmería, de parte de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes SANSOG. Asisten suboficial mayor Ricardo Rivero, sargento primero Joe González, señor Cristiano Cortés, señor Gustavo Contreras, de AGETPRO, señor Marcelo Vergara, señor Pedro González, señor Cristian Cáceres, de Atilgen, Leonardo Benavides, Daniel Garzur, Jaime Anticoy, de ANOP, Daniel Vicencio, José Acuña, Patricio Baquedano, Juan Carlos Muñoz, de AGECH, Pablo Jaque y Jonathan Lara. Correo electrónico en virtud del cual se remite a los señores integrantes de la comisión invitación del PNUD IDEA Internacional, por el cual invitan a un diálogo en torno al proyecto de ley de cuotas de género en las elecciones de gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales. Este diálogo se celebrará el lunes 3 de junio, próximo lunes 3 de junio, en la sala de lectura del Senado Morandé 441 Santiago, de 8:30 a 11 de la mañana. La Biblioteca del Congreso Nacional ha respondido oficios emitidos por esta comisión. En primer lugar, acerca del proyecto de ley que promueve la simplificación legislativa, en términos generales, como en particular sobre el conjunto de leyes que dicha iniciativa procede a derogar. Sobre el particular indica que ha designado a don Rodrigo Obrador, jefe del Departamento de Servicios Legislativos, al señor Alain Guerra, jefe de Sección Ley Chile, y Karen Merrego, jefa de la Sección de Historia Legislativa, para que colaboren con el quehacer de la comisión.
y en lo relativo a la evolución que ha tenido el Tribunal Constitucional, en especial la integración y designación de sus miembros y facultades a partir de su primera versión hasta la actualidad. En relación a este requerimiento señala que se encuentra trabajando en esa materia la señora Verónica Barrios, coordinadora del área de Gobierno, Defensa y Relaciones Internacionales. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Le pido a la Secretaría revisar, sí, al tiro, diputado, si están todas las asociaciones, pudieron ingresar porque me estaban mandando unos WhatsApp. Ya, le pido a la Secretaría ver eso porque me están mandando unos WhatsApp, pero yo no identifico quién es quién, ¿ya? Entonces, por favor, discretamente, si hay cualquier organización que esté afuera y que no han podido ingresar, discretamente, para no interrumpir la sesión, pásale un papelito con los nombres a la Secretaría para que pueda disponer el ingreso, ¿ok? Diputado Boric, ahora usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Quería solicitar, si es posible, invitar a la gente de ATP que realizó el informe que solicitamos a la biblioteca. Si es posible que asista a esta comisión. Sí, claro. A la señora Bárbara Orcela y Guillermo Fernández. ¿Usted ¿Sí? está identificando los que o a Bárbara, porque ella parece la responsable de la biblioteca? Por supuesto. Gracias. No hay ningún problema. Si le parece a la comisión, así se acuerda. Muy bien, se ofrece la palabra sobre la cuenta, sobre aspectos varios, se ofrece la palabra. Muy bien, le damos la bienvenida a todos nuestros invitados. Está don Juan José Osa, subsecretario de Justicia, don Federico Ureta, asesor de la Subsecretaría de Justicia, don Fernando Dazarola, asesor del subsecretario de Justicia también, y como oyentes están los dirigentes de ANSOC, los dirigentes de ANOP, los dirigentes de AGET, los dirigentes de AGETPRO y los dirigentes nacionales de ADIT-GEN. Les damos a todos la más cordial bienvenida. Subsecretario, usted tiene la palabra porque habíamos suspendido el trámite de este proyecto una semana, después tuvimos la semana digital con el objeto de ver cómo se avanzaba en las indicaciones, especialmente respecto a aquellas que había discrepancia con los gremios respecto de la forma de el cumplimiento del acuerdo que se celebró con el Frente de Trabajadores y con los gremios. Entonces, como usted es colegislador y tiene iniciativa exclusiva en este proyecto, le doy la palabra para escucharlo. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a todos los presentes. Bueno, según pude informalmente comentarle a algunos diputados, miembros de la comisión, según el director de Gendarmería pudo señalarle al Frente de Trabajadores, en las últimas semanas, si bien hemos tenido muchas e intensas reuniones con los distintos estamentos que tienen algo que decir en el Ejecutivo respecto a este proyecto, de hecho el propio Frente se reunió con la DIPRE hace algunos días atrás. Si bien hemos avanzado en la posibilidad y la redacción de algunas indicaciones, no hemos llegado a indicaciones que modifiquen el proyecto sustantivamente. Y eso significa, y con toda la honestidad intelectual que nos merecemos, que persisten diferencias que son relevantes y que son relevantes en lo que dice en relación con un aumento del gasto de lo que el Ejecutivo ha contemplado originalmente. Nosotros consideramos, particularmente algunos estamentos del Ejecutivo, que existe un momento de estrechez fiscal muy relevante, pero eso no ha obstado, pero eso no ha obstado a que hemos seguido reuniéndonos para ver qué tipo de avances se pueden hacer. Ahora bien, en línea con el interés del Ejecutivo y en particular de este Ministerio de avanzar en este proyecto, quisiéramos, a modo de mera propuesta, votar aquellos artículos, comenzar a votar aquellos artículos, en forma particular aquellos artículos sobre los cuales no existen diferencias
o al menos no son sustantivas. Para eso quisiéramos desde luego explicar por qué consideraríamos respecto a cada artículo que eventualmente se vote, por qué no existen diferencias, y solicitar que se abra un periodo formal para hacer indicaciones por parte del Ejecutivo, por parte de los diputados o diputadas que lo estimen. Así que le solicitamos encarecidamente poder acoger este procedimiento, votar en particular aquellos artículos respecto a los cuales consideramos que no existen diferencias, pero desde luego haciéndole la prevención a ustedes para su propia seguridad, que en la votación de cada artículo les explicaremos desde luego por qué no existen las diferencias, en qué consiste cada uno, para efecto de que se tome una decisión debidamente informada. De los 16 artículos de la ley, nosotros consideramos que existen discrepancias sustantivas al menos en 7 de ellos, y respecto a los 8 artículos transitorios, existen diferencias en 3 de ellos. Incluso respecto a los que existen diferencias, en algunos son cosas de mera redacción, en otros son algunos literales de los mismos, así que creemos que existe la posibilidad de avanzar hoy día sustancialmente la votación particular de algunos artículos, y además abrir este periodo de indicaciones sería una buena cosa para que en el más breve plazo podamos determinar las indicaciones que se presenten. Gracias, presidente. A ver, yo quiero, gracias, subsecretario, recabar la opinión del resto de la comisión y al mismo tiempo, si me permiten, hacer una precisión respecto a lo que dijo el subsecretario, porque usted dice se puede abrir un plazo para que el Ejecutivo y los diputados presentemos indicaciones. Los diputados no podemos presentar indicaciones, y quiero dejarlo claro, porque además están los gremios acá, esta sesión está siendo transmitida, no tenemos iniciativa para presentar indicaciones. Sí podemos presentar propuestas, y yo y otros diputados tenemos propuestas para que el Ejecutivo eventualmente las pueda acoger. Yo con el mayor agrado que el Ejecutivo acoja nuestras propuestas de redacción que hemos elaborado junto con nuestros asesores, después de escuchar a los gremios, después de estudiar los temas. En eso no hay ningún inconveniente, pero quiero preguntarle al resto de la comisión, porque el Ejecutivo hace una propuesta entendiendo, y le agradezco la honestidad, que subsisten diferencias con los gremios y por eso no se han podido materializar las indicaciones. Usted sugiere que hay otros artículos respecto a los cuales no hay controversia, que nosotros pudiéramos seguir votando en particular, pero necesito conocer la opinión del resto de la comisión. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. En honor al tiempo y a todo el trabajo que le ha puesto todos los gremios de gendarmería a esto, yo tomaría la propuesta del Ejecutivo de ir votando las cosas en que estemos de acuerdo para ir avanzando en el proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alessandri. Diputado Fonsalía. Gracias, diputado Fonsalía. Diputado Boric. Tengo una duda, porque me imagino que es constitucional, pero ¿por qué dice que no tenemos atribución para hacer ningún tipo de modificación? No, todo lo que diga relación con administración del Estado, todo lo que diga relación con gasto, a eso me refiero. Puede ser, usted tiene razón, que excepcionalmente pueden haber temas que son de iniciativa parlamentaria, y obviamente la Comisión los va a juzgar en su mérito. Digo en general porque me preocupa la expectativa que se pueda generar a partir de indicaciones que podamos presentar los parlamentarios. La regla general, y usted estará de acuerdo con esto, sí, presidente, diputado Boric, es que no tenemos iniciativa en la mayoría de los temas que son objeto de controversia, que dice relación con recursos, que dice relación con temas de planta administrativa, administración del Estado. Este proyecto por lo mismo después va a pasar a la Comisión de Hacienda, entonces por eso me permití hacer la precisión. Diputada Núñez. Doña Paulina. Gracias, presidente. A ver, yo también estoy de acuerdo con lo que está proponiendo el Ejecutivo, porque es una cuestión tan simple como ir avanzando. O sea, lógicamente que en lo que ya estemos de acuerdo vamos votando, lo vamos avanzando, y cuando digo estemos de acuerdo es porque también ya sabemos que del petitorio hay una parte recogida por el gobierno. Pero mi pregunta es la siguiente, presidente: de aquello que no estemos de acuerdo, esto va a quedar para la próxima sesión y para que la vayamos votando y transparentando acá, y entiendo el punto que marca recién, de que aquello donde no tenemos iniciativa le vayamos proponiendo al gobierno inmediatamente, sí, cosa de que la firme como indicación o bueno, la deje, sí, pasar.
Entonces, en ese punto yo quería plantear lo siguiente, a lo mejor podríamos nosotros hacer no sé, una indicación o propuesta de qué es lo que podríamos recoger y hacérsela llegar antes al Ejecutivo, Sí, cosa claro. de que cuando volvamos ya tengamos alguna respuesta, ya esté estudiado y así vayamos, insisto, avanzando más rápido a favor o en contra de cada una de esas propuestas. Pero de todas maneras, sí, presidente, creo que es importante avanzar, porque ya hemos escuchado bastante como para poder votar aquello sobre todo lo que estamos de acuerdo. Gracias. Gracias, diputada Núñez. Precisamente lo que yo había planteado, no podemos presentar indicaciones, sí propuesta. Lo que sí me gustaría de inmediato acordar el procedimiento. ¿Usted estaría en condiciones de traer las indicaciones probablemente tales martes la próxima semana, en una semana más? Subsecretario. Gracias, presidente. Primero, hacer eco de lo que señalaba el presidente, que nosotros sabemos perfectamente que si no es toda, es inmensamente responsabilidad del Ejecutivo hacer las indicaciones. No, en caso alguno quise traspasar las expectativas, cargamos nosotros con ellas sin perjuicio de que una que otra pudiesen ser admisibles por parte de ustedes. Lo que pasa es que yo creo que el plazo que se me pide depende un poco del plazo en el cual nosotros recibiéramos la sugerencia. ¿Ah? Si el modus operandi va a ser recibir las sugerencias de los diputados y diputadas, nosotros podríamos establecer un plazo de días a contar de esa sugerencia. Muy bien. ¿Le parece a la comisión que nos autofijemos un plazo de aquí al viernes para poder presentar propuestas, los parlamentarios de indicaciones, y usted entre el viernes y el martes evalúa si las puede convertir en indicación, o no necesariamente van a ser las mismas, pero a partir de ellas hacer propuestas mientras usted avanza las conversaciones con los gremios de manera de ver el grado de acuerdo que hay respecto de cada uno de ellos. Y obviamente cuando el Ejecutivo disponga que estas indicaciones se voten, aun cuando subsistan las diferencias, yo las voy a poner en votación. ¿Sí? En eso no hay ningún problema, son las reglas de la democracia. Pero acogiendo la solicitud de la diputada Paulina Núñez, yo le sugiero ese procedimiento, no sé qué les parece. No, lo que pasa es que las indicaciones, en estricto rigor, siempre usted puede presentarlas hasta el momento de la votación. Pero para efectos de que usted mismo se pueda ordenar respecto a las propuestas de los parlamentarios, respecto a las propuestas de Gendarmería, es muy probable que varias de las propuestas de los parlamentarios es por lo menos el trabajo que nosotros hemos hecho en mi bancada. Hemos recogido muchas de las propuestas de Gendarmería y probablemente el resto de los diputados también quieran recoger muchas de las propuestas de los gremios, pero el que dispone acá es el Ejecutivo. Entonces yo le propongo ese procedimiento, subsecretario, no sé qué le parece. Gracias, presidente. Como sé, en beneficio del Ejecutivo, desde luego nos toca aceptar la propuesta, ojalá, eso sí, extenderla al miércoles, no sé si en la tabla se Lo que puede pasa hacer, es que yo tengo un acuerdo y quiero ser muy claro en esto, porque la comisión me ha insistido con toda razón que el miércoles es el único día que nosotros dejamos en la tabla para las mociones parlamentarias. Entonces quiero respetar ese acuerdo de la comisión, si usted me lo permite. Gracias, presidente. Bueno, los amigos de la IPRES que están trabajando para la cuenta pública no tendrán descanso el domingo, entonces estaremos aquí el martes. Gracias, presidente. Le agradezco la disposición, subsecretario. ¿Sí? El domingo ya pueden trabajar sin problemas. ¿Sí? Bueno, así lo acordamos. Entonces, para que estemos claros, hasta el viernes para hacer llegar las propuestas de los parlamentarios se puedan traducir en indicaciones. Entonces, usted va a hacer una propuesta de artículos respecto a los cuales no hay controversia. Tenemos además los gremios presentes en la comisión, así que van a saltar inmediatamente si es que respecto a alguna de ellas hay alguna controversia y lo van a advertir, pero le doy la palabra, subsecretario. Gracias, presidente. Respecto a lo que tratábamos antes, solo pedir que si tienen propuestas antes del viernes pueden ir enviándola a medida que las vayan teniendo, sería muy bienvenido, más que agradecido. Nosotros quisiéramos hacer primero una numeración, una limpieza, si se quiere, sobre los artículos que nosotros consideramos que es posible avanzar
Ahora, nosotros consideramos que los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 y 16 podrían ser votados en esta u otra sesión si no se alcanzase. Pero que sí existen, eso en cuanto, sin contar las normas transitorias que me voy a referir más adelante, y que sí existen diferencias en los artículos 1º, 3º, 9º, 10º, 13º, 14º y 15º. En el caso de estos dos últimos, solo respecto a algunos literales, pero sí existen diferencias. Perdón, subsecretario, para efecto de que toda la comisión se ordene. Este es el texto sobre el cual estamos trabajando. Por favor, que con ese que comparado. con este comparado, Sí. que más que comparado es un texto del proyecto, el otro eran las observaciones. Sí, por favor, para que puedan chequear que cada uno lo tenga en sus carpetas, señores diputados, señoras diputadas, ¿lo tienen? Perfecto. Para que todos estemos de acuerdo sobre qué texto estamos trabajando. Subsecretario, ahora más lento, Ya, sí, identifique es la ansiedad por los avanzar. artículos. Gracias, presidente. A juicio del Ejecutivo, de los 16 artículos, sin contar los artículos transitorios, digamos, sobre los cuales consideramos que no existen diferencias y en consecuencia creemos que podríamos avanzar en esta sesión votándolo en particular, son los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 y 16. Reconocemos que existen diferencias en los artículos 1º, 3º, 9º, 10º, 13º, 14º y 15º. En el caso de estos últimos dos, solo en algunos de los literales de los mismos. Respecto a los artículos transitorios, consideramos que se pudiese avanzar en los artículos 1º, 5º, 6º, 7º y 8º, existiendo diferencias en los ¿Sexto? 7º y 8º, 6º, 7º y 8º, existiendo diferencias en los artículos 2º, 3º y 4º. Ahora, como decía anteriormente, para efecto de que ustedes tengan la tranquilidad de que no existe esta diferencia, nosotros quisiéramos ir explicándolo cada uno Por supuesto. y explicando por qué no existen las diferencias Muy bien, señor secretario, vaya leyendo cada uno de los artículos para efecto del acta y le vamos a ir ofreciendo la palabra en cada uno de ellos al Ejecutivo y a los diputados y diputadas para poder hacer preguntas, observaciones u propuestas alternativas. Señor presidente, la primera disposición es el artículo 2º. Establécese una bonificación por retiro voluntario para los funcionarios titulares de un cargo de planta de personal de directivos de carrera profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares fijadas en el decreto con fuerza de ley número 9 del Ministerio de Justicia de 1990 y sus modificaciones posteriores y para aquellos que se encuentren asimilados a ella, siempre que se encuentren adscritos al régimen provisional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, que al 31 de diciembre de 2018 hayan cumplido 20 o más años de servicio, continuos o discontinuos, en el referido servicio público, contados de la fecha de su nombramiento institucional o de su contrata, que renuncien voluntaria e irrevocablemente a sus cargos en los plazos a que se refiere esta ley o les sea aplicable lo dispuesto en el artículo 7º de la misma, reuniendo además los restantes requisitos que establece la presente ley. No serán beneficiarios de la bonificación antes señalada los profesionales de Gendarmería de Chile regidos por la ley 15.076. El reconocimiento de periodos discontinuos procederá solo cuando el funcionario tenga a lo menos 5 años de desempeño continuos inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la bonificación por retiro. La bonificación por retiro será la siguiente. En el caso de directivos de carrera y profesionales, ascenderá a 622 unidades tributarias mensuales. En el caso de técnicos, ascenderá a 404 unidades tributarias mensuales. En el caso de administrativos y auxiliares, ascenderá a 320 unidades tributarias mensuales. El valor de la unidad tributaria mensual que se considerará para el cálculo de la bonificación establecida en este artículo será el vigente aquel mes en que el funcionario haya cesado en su cargo. La bonificación establecida en este artículo no será imponible ni tributable y no constituirá renta para ningún efecto legal. Se pagará por Gendarmería de Chile dentro del primer trimestre del año calendario siguiente al de la cesación de funciones. Podrán acceder... Ahí está, sería, señor presidente. Este sería el artículo 2. Sí, exactamente. Gracias, secretario. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo y a los diputados. El Ejecutivo en primer lugar.
Bueno, gracias, presidente. Según se señaló en la exposición previa a la votación en general, se trata de una bonificación por retiro voluntario, que es primera vez que se incorpora para la planta 3, que conforman los funcionarios no uniformados de Gendarmería. Nunca habían tenido un incentivo al retiro. Y nosotros entendemos, en relación al documento que presentó el Frente, que expuso el Frente en esta comisión y que se encuentra agregado, no existen comentarios, como sí lo existen respecto al artículo primero, que es relativo a la bonificación por retiro voluntario a las otras dos plantas. Los funcionarios no uniformados sí han hecho comentarios, pero a otros artículos, donde nos han pedido algunas clarificaciones. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, manifestar mi concordancia, o sea, respecto a los artículos en los que hay acuerdo y los que no, y entiendo que ahora vamos a ver solamente los que hay plena concordancia, que son los que se señaló anteriormente. Pero antes de verlos en detalle, yo tengo una pregunta para ¿La Secretaría? No. Se me fue el nombre. Para la ATP. Para la gente de ATP. Que elaboró el informe. Quiero ¿De la saber si puedo- biblioteca? de la biblioteca, sí. Ya. Quiero saber si puedo hacérselo. ¿Están acá presentes? Sí. ¿Sí? Ah, ya, Sí, gracias. sí, no hay ningún problema. Ya, en primer lugar, bueno, muchas gracias a la gente del ATP, a Bárbara y Guillermo, Bárbara Orcela y Guillermo Fernández, por este informe que realizaron muy completo. ¿Tiene informe por ahí? Están en las carpetas. Y Acá están. Ya, perfecto. agradecerles el profesionalismo. Yo me cuesta entender cómo ocupamos tan poco como la capacidad de la biblioteca. Pero bueno, más allá de eso, hay una cosa que no me queda clara respecto a los tiempos de ascenso, que es una de las discrepancias fundamentales que existe en este proyecto, y que no me queda claro respecto a las otras Fuerzas Armadas. Acá siempre se habla, uno de los grandes disensos que tenemos con el Ejecutivo y que tienen los gremios con el Ejecutivo es que los ascensos se produzcan después de un tiempo mínimo y no un tiempo máximo en el determinado grado, tanto para la planta de oficiales como para la de las suboficiales. Entre las dos igualmente suman 30 años. De una primera lectura rápida del documento que ustedes elaboraron, no sé si puede pasar, porque para responder... Sí, por favor, Guillermo, si pueden sentarse. Lo que me interesa es confirmar una información, porque una de los principales alegatos de Gendarmería que a mí me hace que me parecía muy razonable, es que existía una discriminación arbitraria respecto de la forma en que estaba establecida la carrera funcionaria para Gendarmería respecto del resto de las Fuerzas Armadas. Y al leer su informe, aparece que el resto de las Fuerzas Armadas tiene igualmente tiempos mínimos y no máximos de ascenso. Pero se establece una diferencia en el personal de Fuerzas Armadas, no de Carabineros, que el tiempo mínimo no puede exceder 2 años. Y que por lo tanto, una vez cumplido el tiempo mínimo más 2 años, deben ascender o ser retirados del servicio. Eso es lo que entiendo de la lectura, de una primera lectura del informe. Entonces quería confirmar si eso es así o no, porque la impresión que yo tenía previamente es que en las Fuerzas Armadas existían tiempos máximos de permanencia en un grado. Entonces quiero poder entender bien cómo quedó, o sea, cómo está eso y cuál fue la investigación que ustedes pudieron hacer al respecto. Gracias, diputado Boric. Quiero agradecerle tanto a Bárbara Orcela como a don Guillermo Fernández, los asesores de la Biblioteca del Congreso Nacional, por este completo informe, y si pueden aprovechar de referirse a la consulta del diputado Boric. Sí, por su intermedio, Por favor. señor presidente. La verdad es que no sé si pudimos ahondar mucho más.
respecto, por ejemplo, de los tiempos máximos de permanencia de los grados, porque justamente nos enfocamos en el tiempo mínimo para ascender a cada uno del grado inmediatamente superior. Lo que sí, en el caso de las Fuerzas Armadas, tienen estructurada la carrera, como se ve en el informe, tienen años por cada grado, y cuando estos años superan en demasía en cada escalafón, existe para las Fuerzas Armadas un escalafón de complemento, que le llaman, que cuando ya el oficial, por ejemplo, en grado de coronel, que se sabe que no va a ascender a general, una forma de no llamarlo a retiro es justamente dejarlo en este escalafón de complemento por un tiempo de años determinado, que justamente ahora, a raíz del proyecto de modernización de la carrera militar, también se está buscando que la permanencia de estos oficiales en el escalafón de complemento sea hasta que puedan cumplir los 30 años para salir con su desahucio y su pensión completa. Pero no podría referirme en este momento a los tiempos máximos. Me parece que no está establecido un tiempo máximo de permanencia en cada grado. No lo tengo. Sí, por Podría favor. ser materia de... Es que en el informe de la página 6, para que se dice concretamente y en relación a los tiempos mínimos, el artículo 44 dispone que al personal que para ascender le falte solo el requisito de tiempo en el grado, le servirá de abono el exceso de tiempo que hubiera permanecido en grados anteriores en su mismo escalafón, no pudiendo exceder dicho tiempo los 2 años, excepto cuando se trate del ascenso al grado tope de su escalafón, caso en el cual este podrá ser de hasta 3 años. Lo que yo entiendo de eso, corríjame si me equivoco, es que es una forma con vericuetos y media laberíntica, pero de establecer un grado máximo un tiempo máximo de permanencia en el grado. Bárbara, por favor. El micrófono. No, lo que se interpreta de esto, o lo que establece, es que solo podrán ser utilizados 2 años de tiempo que hayan estado en el grado inmediatamente anterior, como máximo 2 años. O sea, para abonar, si por ejemplo, vuelvo al teniente coronel que quiera ascender a coronel, le faltan 3 años para ascender al grado inmediatamente superior, solo pueden ser computables 2 años por abono. O sea, no le alcanzaría. Si solo le faltaran 2, él podría aludir a estos 2 años que tiene como guardados en su reserva y podría ascender. Sí, por favor. Entonces, en su opinión, Bárbara, en el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, el método de ascenso no es de tiempos máximos, sino es de tiempos mínimos. Micrófono. Tiempo mínimo es uno de los requisitos que no son, por decirlo, el comandante en jefe tiene la atribución de dispensar el cumplimiento de ciertos requisitos para los ascensos. Pero en este caso, el tiempo mínimo en un grado y el estar en lista 1 y 2 no pueden ser dispensados. O sea, un oficial que quiera ascender al grado inmediatamente superior debe cumplir con este tiempo mínimo, ¿cierto? Salvo la regla que dijimos anteriormente, que él puede computar máximo 2 años pero el tiempo es fundamental en la estructuración de la carrera de las Fuerzas Armadas. O sea, Muy bien. Sí, diputado Boric. Perdón, para poder entender esto, por lo menos para mí, poder entender esto bien es fundamental para el desarrollo del proyecto. Yo entiendo perfectamente que el tiempo es un elemento fundamental para el ascenso de grado. Sin embargo, hay una diferencia fundamental también si ese tiempo es máximo o mínimo. ¿Por qué? Porque si es un tiempo si es un tiempo mínimo, significa que el funcionario puede estar
un tiempo indeterminado en ese grado. En cambio, si es un tiempo máximo, asciende cumpliendo los requisitos de pleno derecho, que es lo que yo he entendido lograría descomprimir el estancamiento de la planta, que es el problema que tiene hoy día Gendarmería. Entonces, lo que a mí me gustaría proponer, y es la diferencia que tenemos con el Ejecutivo y lo que creo que lograría solucionar el problema si es que el Ejecutivo tuviera a bien acoger la propuesta, es que exista un tiempo máximo de permanencia en cada grado y no un tiempo mínimo. Quiero saber si ese mecanismo existe en alguna otra rama de las Fuerzas Armadas o no. Bárbara. Ok, está muy bien. En este momento yo no lo puedo responder con certeza, pero de lo que he leído, de lo que he estudiado las normas de las Fuerzas Armadas, no recuerdo alguna norma expresa que hable de un tiempo máximo por grado. Hay un tiempo máximo de la carrera. Sí. 30 y dependiente de alguno, pero no habla de no hay un techo en cada grado consagrado en la ley. Muchas gracias, Bárbara. Diputado Hitch. Gracias, presidente. Sí, tengo una duda que no sé si exactamente del artículo 2, pero que de todas maneras me parece que es tingente para entenderlo en relación a la gente que se va retirando. Así que si me la pueden responder ahora mejor. Los que van a pasar a planta reemplazando a estos que se van, la pregunta es, y yo sé que es una inquietud de la gente de Gendarmería, si se les va a respetar la antigüedad. Es decir, ¿se va a considerar la antigüedad que ya tienen, los años que ya tienen en Gendarmería, o va a empezar a contarse de cero nuevamente desde el momento que pasen a planta? Eso sí me pudieran responder el subsecretario, presidente. Gracias. Subsecretario, por favor. Gracias, presidente. Respecto de la inquietud del diputado Hirsch, entiendo que se refiere a la planta 3 de no uniformado. De los no uniformados, correcto. Gracias. Nosotros consideramos que se encuentra recogida la forma en la que se van a incorporar a la planta en el artículo 4º transitorio, que es en el artículo 4º transitorio, donde si bien existen diferencias todavía, no dicen más bien relación en clarificar esas normas, pero no existen diferencias sustantivas de cómo ocurriría. Si quiere le damos lectura. No sé si quiere, diputado Hirsch, que le demos lectura para que quede todo en acta. Sí. ¿Le damos lectura a nosotros? Sí. El encasillamiento del personal de Gendarmería de Chile de las plantas de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares se sujetará a las normas que establezca él o los decretos con fuerza de ley del citado artículo y a las reglas que a continuación se indican. Hago la precisión que se ha definido entonces que se refiere este artículo a la planta 3 de no uniformado. La letra A señala que los funcionarios titulares de las plantas antes señaladas se encasillarán en cargos de igual grado al que tenían a la fecha del encasillamiento, manteniendo el orden del escalafón de mérito. Si en las nuevas plantas no existieran los grados que tenían los funcionarios, por haber variado los grados de ingreso a ellas, estos se encasillarán en el último grado que se consulte en la nueva planta. B. Una vez practicado el mecanismo anterior, los cargos que queden vacantes en las plantas de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares se proveerán previo concurso interno, en el que podrán participar los funcionarios de planta y a contrata que se hayan desempeñado en esta calidad durante a lo menos 5 años anteriores al encasillamiento, que cumplan con los requisitos respectivos. Además, los funcionarios de planta deberán encontrarse nombrados en el grado inmediatamente inferior al de la vacante convocada, y los funcionarios de contrata podrán postular solo hasta el mismo grado al cual se encontraban asimilados el 31 de diciembre de 2018 en la planta respectiva. Voy a la letra C.
en lo relevante, la provisión de los cargos vacantes de cada planta se efectuará en cada grado en orden decreciente según el puntaje obtenido por los postulantes. Con todo, los funcionarios que contratan no podrán ser encasillados en un grado superior al que se encontraban asimilados el 31 de diciembre de 2018 en la planta respectiva. Letra D. En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme al resultado de la última calificación obtenida, y en el evento de mantenerse esta igualdad, decidirá el jefe superior del respectivo servicio. E. El concurso se regirá lo que sea pertinente por las normas del párrafo primero del título segundo del decreto con fuerza de ley número 29, publicado el año 2005, que es el estatuto administrativo. Una vez finalizado el proceso de encasillamiento que se refiere a los incisos anteriores, en las plantas de profesionales técnicos, administrativos y auxiliares, las vacantes que se produzcan por efecto del encasillamiento de los funcionarios titulares de planta en un grado superior serán provistas mediante concurso interno, en el que solo podrán participar los funcionarios de contrata que se hayan desempeñado en esta calidad durante a lo menos 5 años anteriores al llamado concurso, que cumplan con los requisitos respectivos, y solo podrán postular hasta el mismo grado al cual se encontraban asimilados al 31 de diciembre de 2018. Los postulantes requerirán estar calificados en la lista número 1 o en la lista número 2. La provisión de los cargos vacantes señalados en el inciso anterior se efectuará en cada grado en orden decreciente según el puntaje obtenido por los postulantes, y a continuación se vuelve a reiterar la regla, ¿no es cierto?, del encasillamiento anterior. En consecuencia, existen en este artículo distintas formas, ¿no es cierto?, para regular cómo se hace el encasillamiento, pero a su pregunta, la antigüedad es uno de los que se considera como bastante determinante, sin perjuicio que no es el único. Gracias, subsecretario. Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri. Gracias, presidente. En la misma línea de lo que preguntaba el diputado Boric, preguntarle al director nacional de Gendarmería, que está acá presente por su intermedio, presidente, si en la práctica ocurre así, si hay un tiempo mínimo estando en un grado para poder ascender, en la práctica se revisa ese antecedente, y si hay un tiempo máximo dentro del cual si una persona no asciende, queda pasado a retiro. En la práctica, ¿cómo ocurre hoy en Gendarmería? Y después una pregunta ahora al Ejecutivo respecto a considerar este bono como ingreso no renta y no tributable. La regla general es que todos los ingresos del Estado sean tributables, entonces preguntar si esta excepción la toman de otros incentivos al retiro que dan los ministerios, organismos públicos, ramas de las Fuerzas Armadas, o sería solamente especial excepción para Gendarmería. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. En el mismo orden, director, por favor, puede responder. Sí, ahí está. Muy buenas tardes, señor presidente, medio de todos los demás diputados y diputadas. En Gendarmería no existe el escalafón de complemento que existe si en la otra institución, en las Fuerzas Armadas, incluso Carabineros. El tema del tiempo mínimo en el grado obviamente se dificulta mucho más en Gendarmería por un ingreso que ha sido bastante dispar durante décadas, lo que va generando un estancamiento creciente en los ascensos de Gendarmería, toda vez que los cargos a los cuales pueden ascender son fijos y las promociones pueden variar de 200 funcionarios, 120 que nosotros teníamos cuando yo estudié, una compañía de alumnos 120, hoy día han habido promociones de 1200, 800, entonces claramente, ante tener un modelo distributivo matemático rígido, el volumen de una dotación afecta severamente la carrera funcional. Eso y ese mecanismo del escalafón de complemento que solucionaría en otras instituciones estos cambios en dotación, nosotros no lo tenemos por ley. Sí, por favor. O sea, director, usted en la práctica cuando va a ascender a un sargento segundo a sargento primero, usted no considera un tiempo mínimo en el rango, no necesariamente. El tiempo mínimo es tiempo mínimo, lamentablemente. El micrófono, por favor. Sí, ahí apriételo. Eso. El tiempo mínimo es una condición que está expresada en el decreto de fuerza de ley 1131, Estatuto de Personal de Gendarmería, pero puede ser el mínimo, puede ser el doble el mínimo, y en ese sentido, lamentablemente, insisto, no habiendo cupo, cumpliendo todos los demás requisitos, no se puede ascender mientras no tenga vacante. Y eso genera efectivamente el gran estancamiento y cuello de botella en los ascensos y promociones de distintos funcionarios, y que se ve agravada por un ingreso totalmente dispar de las distintas promociones año tras año. Perfecto. Presidente. Entonces, Diputado, continúe, diputado Alessandri. No apague el micrófono otra vez. dado este problema de que hay
promociones de 100 o 120 y hay otras de 800, no se puede cumplir en realidad el requisito del tiempo mínimo, aunque esté establecido en la norma. Si en la práctica no se cumpliría por esta razón. ¿Está bien? Director. Prenda el micrófono, por favor. Así es. El tiempo mínimo es una mera referencia en el estado actual hoy día. Muchas gracias, director. Subsecretario. Gracias, presidente. Solo para complementar la explicación del director de Gendarmería, justamente porque existe ese problema, porque existen cuellos de botella que aun cuando la letra expresa la ley podría apuntar a solucionar, eso no ocurre en la realidad. Es que este proyecto creemos que viene justamente a subsanar esos defectos, que lo que buscan justamente es darle tiraje a la chimenea, tanto a través del incentivo al retiro, la bonificación por ingreso, algunos ascensos de pleno derecho que van a ocurrir según vamos a ver más adelante, y también para aquellos casos, asumiendo que no se va a lograr solucionar todo el asunto, se incorpora, ¿no es cierto?, la asignación por mayor sueldo con los requisitos que ahí se señalan, para aquellos casos de quienes no puedan ascender, puedan ganar aquello que hubiesen percibido si hubiesen ascendido. Respecto a la pregunta sobre la tributación del diputado Alessandri, nosotros entendemos que es muy común que los incentivos de retiro no sean tributables, porque de hecho si así fuese, en el año que son entregados es posible que a propósito del global complementario fueran severamente disminuidos el monto del incentivo de retiro. Gracias, subsecretario. Entendemos lo mismo, que el resto de las legislaciones, lo podrá corroborar también la biblioteca, no son tributables. Hace el símil de la indemnización por año de servicio en el régimen del Código del Trabajo, que tampoco es tributable. ¿Usted quería agregar algo, diputado Alessandri? Solo si el Ejecutivo podría traer, porque el subsecretario dijo, entendemos que, si para la próxima sesión pudiera traerlo con precisión y saberlo con exactitud. Muy bien, queda con esa tarea, subsecretario, salvo que quiera ser más preciso ahora. No, solo señalar que ante la precisión del presidente y del secretario yo me quedaba inmensamente tranquilo, pero de todas formas le traeremos la minuta de rigor al diputado Alessandri. Muchas gracias, subsecretario. Entonces podemos poner en votación, para que avancemos, el artículo segundo del proyecto. Perfecto. No es necesario que lo lea de nuevo. No. Yo prefiero que siempre se lean para que queden en acta, y también para la gente que está siguiendo atentamente la transmisión de esta sesión de la comisión a través del canal de la Cámara, especialmente los funcionarios de Gendarmería, que yo creo que varios deben estar siguiendo, sobre todo los de Punta Arenas, atentamente esta sesión. Secretario, ¿puede tomar la votación? Sí, artículo segundo, en votación por el señor presidente, señor Alessandri. Favor. Señor Boric. Favor. Señor Coloma. Favor. Señor Díaz. A favor. Por la señora Flores, el señor Torrealba. A favor. Señor Fuensalida. Señor Gutiérrez. A favor. Señor Hirsch. A favor. Señora Núñez. A favor también. Señor Zafirio. A favor. A favor. Señor Soto. A favor. A favor. Y señor presidente. A favor. Por unanimidad 1200, aprobado el artículo segundo del proyecto. Muy bien, vamos al artículo cuarto entonces. Artículo cuarto. Funcionarios a que se refieren los artículos primero y segundo de esta ley podrán postular a la bonificación por retiro correspondiente en Gendarmería de Chile en los periodos siguientes. 1. Podrán postular a los cupos del año 2019 dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación de la presente ley los funcionarios que en último proceso de calificación ejecutorial hubiesen sido calificados en lista 1 o 2, que a continuación se indican. Sí. A. Planta 1, aquellos que al 31 de diciembre de 2018 hayan cumplido 20 o más años de servicios efectivos, continuos o discontinuos en Gendarmería de Chile y que a la misma fecha no hayan cumplido más de 28 años de servicios efectivos conforme a lo dispuesto en el artículo primero. B. Planta 2, aquellos que al 31 de diciembre de 2018 hayan cumplido 26 o más años de servicios efectivos, continuos o discontinuos en Gendarmería de Chile y que a la misma fecha no hayan cumplido más de 28 años de servicios efectivos conforme a lo dispuesto en el artículo primero. C. Funcionarios a que se refiere el artículo segundo, aquellos funcionarios titulares de un cargo de la planta de personal de directivos de carrera, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, y aquellos que se encuentren asimilados a ellas siempre que se encuentren adscritos al régimen previsional
de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile que al 31 de diciembre de 2018 hayan cumplido 20 o más años de servicio conforme a lo dispuesto en el artículo 2. 2. Podrán postular a los cupos del año 2020 dentro del primer trimestre de dicho año los funcionarios que en el último proceso de calificaciones ejecutoriado hubiesen sido calificados en lista 1 o 2, que a continuación se indican. A. Planta 1, aquellos que al 31 de diciembre de 2018 hayan cumplido 20 o más años de servicios efectivos, continuos o discontinuos en Gendarmería de Chile y que a la misma fecha no hayan cumplido más de 27 años de servicios efectivos conforme a lo dispuesto en el artículo 1. B. Planta 2, aquellos que al 31 de diciembre de 2018 hayan cumplido 25 o más años de servicios efectivos, continuos o discontinuos en Gendarmería de Chile y que a la misma fecha no hayan cumplido más de 27 años de servicios efectivos conforme a lo dispuesto en el artículo 1. C. Funcionarios a que se refiere el artículo 2, aquellos funcionarios titulares de un cargo de planta de personal de directivos de carrera, profesionales técnicos, administrativos y auxiliares y aquellos que se encuentren asimilados a ella, siempre que se encuentren adscritos al régimen previsional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile que al 31 de diciembre de 2018 hayan cumplido 20 o más años de servicio conforme a lo dispuesto en el artículo 2. 3. Podrán postular a los cupos del año 2021 dentro del primer trimestre de dicho año los funcionarios que en el último proceso de calificación ejecutoriado hubiesen sido calificados en lista 1 o 2 que a continuación se indican. A. Planta 1, aquellos que al 31 de diciembre de 2018 hayan cumplido 20 o más años de servicios efectivos, continuos o discontinuos en Gendarmería de Chile y que a la misma fecha no hayan cumplido más de 26 años de servicios efectivos conforme a lo dispuesto en el artículo 1. B. Planta 2, aquellos que al 31 de diciembre de 2018 hayan cumplido 20 o más años de servicios efectivos, continuos o discontinuos en Gendarmería de Chile y que a la misma fecha no hayan cumplido más de 26 años de servicios efectivos conforme a lo dispuesto en el artículo 1. C. Funcionarios a que se refiere el artículo 2, aquellos funcionarios titulares de un cargo de la planta de personal de directivos de carrera, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, y aquellos que se encuentren asimilados a ella, siempre que se encuentren adscritos al régimen provisional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, que al 31 de diciembre de 2018 hayan cumplido 20 o más años de servicio conforme a lo dispuesto en el artículo 2. 4. Podrán postular a los cupos del año 2022 dentro del primer trimestre de dicho año los funcionarios que en el último proceso de calificaciones ejecutoriado hubiesen sido calificados en lista 1 o 2 que a continuación se indican. A. Planta 1, aquellos que al 31 de diciembre de 2018 hayan cumplido 20 o más años de servicios efectivos, continuos o discontinuos en Gendarmería de Chile y que a la misma fecha no hayan cumplido más de 25 años de servicios efectivos conforme a lo dispuesto en el artículo 1. B. Planta 2, aquellos que al 31 de diciembre de 2018 hayan cumplido 20 o más años de servicios efectivos, continuos o discontinuos de Gendarmería de Chile y que a la misma fecha no hayan cumplido más de 25 años de servicios efectivos conforme a lo dispuesto en el artículo 1. C. Funcionarios a que se refiere el artículo 2, aquellos funcionarios titulares de un cargo de la planta de personal de directivos de carrera, profesionales técnicos, administrativos y auxiliares y aquellos que se encuentran asimilados a ella, siempre que se encuentren adscritos al régimen previsional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, que al 31 de diciembre de 2018 hayan cumplido 20 o más años de servicio conforme a lo dispuesto en el artículo 2. El Director Nacional de Gendarmería de Chile deberá dictar una resolución que contenga la nómina de los postulantes dentro del mes de mayo del respectivo año, señalando tanto aquellos que reúnen los requisitos para acceder a la bonificación por retiro de los artículos 1 y 2, como aquellos que no cumplen las condiciones exigidas indicando el o los requisitos que no fueron acreditados. Corresponderá a Gendarmería de Chile verificar el cumplimiento de los referidos requisitos mediante dicha resolución. Se asignarán los cupos a que se refiere el artículo precedente. Ahí queda. Gracias, señor secretario. No sé si el Ejecutivo quiere hacer algún comentario. Gracias, presidente. En honor al cuidado que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, al transmitir que no existen discrepancias, yo quiero señalar para claridad de la Comisión que en el documento del Frente no se señalan reparos sobre esto, pero sí cabe precisar que hasta cierto punto el artículo 4 tiene una vinculación con el artículo 1, pero que bien explicada podemos despejar. Este artículo que acabamos de leer regula quiénes entran, ¿ah? Sin embargo, existe una discrepancia a propósito del artículo 1 que va a ser cuántos entran al incentivo al retiro. Y en el caso de la planta 1. Y aquí estamos en una discusión que esperamos poder solucionar porque en estricto rigor lo que se nos está pidiendo por parte del Frente es que sean menos los que ingresen al incentivo al retiro porque además hay una cuestión operativa delicada, ¿no es cierto?, que relativa a conservar los mandos de Gendarmería. Quería hacer esa precisión, presidente. Ya, o sea, usted dice acá nos vamos a referir a las condiciones, pero el cuántos van a quedar determinados en una discusión posterior y en eso hay discrepancia. Le agradezco la precisión, no sé si hay alguna pregunta.
¿Algún comentario? Diputado Marcelo Díaz. Presidente, muchas gracias. Hago primero una declaración, y es que recibí por ley de lobby a un grupo funcionario de Gendarmería de la región del Biobío, creo que era, que corresponden a personal, dentistas, psicólogos, no sé exactamente si están agrupados en alguna organización, que lo que me plantearon en su momento, yo no sé si esto se fue resuelto, es que ellos estaban fuera de todos estos beneficios, a pesar de que algunos de ellos convivían, lo escuchamos parece también, ¿no? Pusieron la comisión. Sí. Bien, mi pregunta es si ellos siguen estando fuera de estos beneficios o fue resuelto eso. Esa es la pregunta que quiero hacer. Muy bien. No sé si el subsecretario, alguno de sus asesores o el propio director quiere responder la pregunta. Subsecretario. Gracias, presidente. Efectivamente, no siguen sin estar considerados en este proyecto de ley. Pero no por cualquier razón, básicamente porque se ha hecho especial énfasis en aquellas, si se quiere, deudas históricas que existen en el funcionamiento de Gendarmería, y especialmente los estancamientos que existen. Las características del proyecto apuntan a eso, y como consecuencia de eso mismo es que son las plantas 1, 2 y 3 quienes son beneficiarias del proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. ¿Lo ponemos en votación entonces? Subsecretario. Perfecto. En votación el artículo 4. Señor presidente, artículo 4, señor Alessandri. A favor, señor Boric. A favor, señor Coloma. A favor, señor Díaz. Brevemente, voy a votar a favor del artículo, pero no es un argumento que me convenza. Vamos a acumular otra deuda histórica. Hay gente que trabaja también con el personal, con internos. Creo que se pudiera aprovechar esto para haber también resuelto ese tipo de situaciones. No voy a votar en contra porque estoy de acuerdo en que se mejore la situación de las plantas 1, 2 y 3, pero me da la impresión de que por ser un universo muy pequeño, simplemente se cortó por ahí el hilo porque ahí es más delgado, y yo creo que al final van generándose discriminaciones al interior de Gendarmería que no son razonables y atendibles, y me gustaría que ojalá en el siguiente trámite el Ejecutivo lo considerara. Gracias, presidente. Señor Torrealba, por la señora Flores. Favor. Señor Fuenzalida. Favor. Señor Gutiérrez. Señor Hirsch. Favor. Favor. Señora Núñez. Favor. Señor Zafirio. En contra. Señor Soto. A favor. Favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, ha sido aprobada la disposición. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 en contra. Aprobado. Ahora vamos al artículo 5. Subsecretario. Gracias, presidente. Por su intermedio aprovecho de precisar que aquellos funcionarios que han sido mencionados por el diputado Díaz están acogidos a la ley 15.076, tienen un incentivo de retiro actualmente, y en ese sentido no consideramos que sean el hilo más delgado. Consideramos que la deuda histórica y el hilo más delgado ha estado claramente concentrado en las plantas 1, 2 y 3. Gracias, subsecretario. Procedamos con el artículo 5, secretario. Sí. Artículo 5. En caso de haber un mayor número de postulantes que cumplan los requisitos respecto de los cupos disponibles en un año según la distribución establecida en el artículo 3, Gendarmería de Chile seleccionará a los beneficiarios de cupos conforme a los siguientes criterios. A. Se ordenará la lista de acuerdo a las calificaciones de los funcionarios, precediendo a los funcionarios con la mayor calificación. B. En caso de empate, para las plantas 1 y 2 estará la antigüedad de los funcionarios en el escalafón, precediendo a los funcionarios más antiguos. En caso de los funcionarios a que se refiere el artículo 2, se estará el tiempo de servicio de la institución, precediendo los con mayor tiempo servido en la institución. De continuar el empate, preferirán los funcionarios que ocupen un cargo de mayor grado, y finalmente la edad, precediendo la lista a los de mayor edad en todos los casos a la fecha del último día del respectivo proceso de postulación. Eso es todo. Artículo 5. Muy bien. Subsecretario, no sé si usted, alguno de sus asesores, quiere hacer algún comentario respecto a eso. Muy bien. Se ofrece la palabra a los diputados respecto de este artículo 5 en votación. Artículo 5, señor Alessandri. Diputado Zafirio, perdón. ¿Usted quiere hacer alguna consulta, por favor? Es que gracias, presidente. Es que es una consulta que entiendo que ya se había formulado antes y no había quedado muy clara la respuesta, y tiene que ver con esta facultad especial del director de Gendarmería de poder aplicar la obligatoriedad
para el retiro de aquellos funcionarios cuando los cupos excedan los postulantes, el número de postulantes. Por favor, señor Ureta. Con su venia, señor presidente. Aquí estamos en una situación diferente a la que plantea el diputado, porque acá este artículo trata efectivamente cuando hay una cantidad determinada de cupos y hay más postulantes que la cantidad de cupos. Es decir, aquí son las normas de desempate cuando faltan cupos. Respecto a lo que usted hace mención, está contenido en el artículo 7º, y es cuando existen menos cupos que postulantes que hayan hecho o ejercido su derecho en ese tiempo. Y respecto a este caso en particular, hay que hacer una distinción. Respecto de las normas de desempate, respecto de la planta 1, es la única en donde existe en último caso, y cuando hayan sido utilizadas todas las otras normas de desempate, que son alrededor de 5, se da la posibilidad de que por resolución fundada el director de Gendarmería determine o desempate. Esto tiene una razón lógica y práctica, y es que ninguna normativa puede establecer puntos muertos en donde puedan quedar dos personas en una misma situación sin que se dirima o pueda existir una posibilidad de dirimir. ¿Era eso o una moneda? Y creemos que teniendo en consideración que la planta 1 es una planta en donde existen mayores niveles de mando, rango y responsabilidad, podía darse esta posibilidad. Y respecto a planta 2 y a planta 3 o no uniformada, esa posibilidad no existe, exclusivamente porque se entiende de que no es necesaria su aplicación. Y esto también tiene un sentido aún más práctico, y es que en la planta 2 y en la no uniformada se supone que van a existir suficientes candidatos, según lo que ha sido conversado con las bases y con el Frente de Trabajadores, lo cual no ocurriría con la planta 1, y por lo tanto tenemos que ser mucho más rigurosos en esa regulación. Eso. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora sí, señor secretario, diputado Coloma. Gracias, presidente. Por lo mismo que acaba de señalar el asesor del Ministerio de Justicia, si es que ha habido una lógica de 5 empates seguidos por distintas calificaciones, y nosotros le pedimos el requisito de fundado al acto que haga el director, probablemente lo que va a terminar ocurriendo es que se van a paralizar todo ese tipo de concursos, porque la persona que va a reclamar o que no está lo suficientemente fundado, o que los fundamentos no son aquellos que permiten dirimir un caso como este. Entonces mi pregunta es si es que ya hemos tenido 5 empates y la lógica era decreto o moneda, por decirlo de alguna forma, dejemos que sea el director el que decida, no necesariamente con un decreto fundado, porque si no lo que va a pasar es que tiendo a creer que aquella persona que no aparezca dentro o que pierda el concurso porque el fundamento del director, que va a tener que dar muchos casos, además me imagino, no creo que sea solamente uno, pueden ser considerados no lo suficientemente fuertes y pueden impugnarse estos concursos. Entonces, si es que ya estamos en la 6ª fórmula de decisión, yo creo que simplemente bastaría con que haya un decreto por parte del director, más que complicar más el proceso al pedirle que este sea fundado. Gracias, diputado Coloma. Subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. A ver, efectivamente, lo primero es señalar que se trata de una situación muy excepcional, donde los criterios que se han fijado son muy objetivos, como son las calificaciones, la antigüedad, el tiempo de servicio, los cargos de mayor grado, la edad, pero efectivamente puede llegar un momento en el cual se debe tomar una decisión. Nosotros consideramos que se trata de una resolución fundada, no significa que sea un estancamiento, porque necesariamente va a tener que decidirse en función de algunos de los parámetros que hubo empate. Y nos parece que ocupar el concepto fundado es algo que tranquiliza a los funcionarios, que los tranquiliza de poder ser objeto de finalmente alguna arbitrariedad en la decisión final. Y el fundamento será aquel que el director en el momento pueda estimar, y que podrán tratarse, por ejemplo, de razones operativas, por ejemplo, de necesidad específica en una determinada función, en fin. Cuesta ponerse en el lugar porque, como decía, especialmente esperamos que sea muy excepcional y creemos que así será. Diputado Saferio. Hay dos normas que son precisamente
la que estamos conversando, el artículo 5º, pero se repite en el artículo 7º, y que dice relación con que uno de los factores de evaluación es la antigüedad de los funcionarios en el escalafón. Yo quisiera saber cuál es el criterio para haber definido que la antigüedad que se considerará es la del escalafón y no de su ingreso a la institución. Le doy traslado al Ejecutivo, señor Ureta. Gracias. Diputado, estuvimos arduamente en varias mesas de trabajo con el Frente de Trabajadores y hubo también bastantes conversaciones sobre cuál era la antigüedad que debía establecerse en este caso. Y se estableció, y creo que están todos aquí, que el escalafón era una base objetiva y es aquella en virtud de la cual los funcionarios de Gendarmería salen de su escuela o después varía y no varía en el tiempo. Entonces entendemos de que esa objetividad, aparte porque hay que entender también que en una promoción o en un año de promoción pueden existir distintas promociones. El año, por ejemplo, el año 1998, la promoción la generación del 98 consta de 3 promociones distintas. Es decir, uno podría perfectamente, en razón de más bien la suerte o cualquier otro tipo de significación subjetiva, haber ingresado antes que otro. En cambio, la salida de la escuela propiamente tal es mucho más objetiva. Y creo que da cuenta de lo que se acordó con el Frente de Trabajadores en el momento de la redacción de este artículo. Gracias. Muy bien. Ahora sí, procedemos con la votación del artículo 15. Sí, el señor Alessandri ya había manifestado su voto a favor, sí. Señor Boric, a favor. Señor Coloma, a favor. Señor Díaz, a favor. Señor Torrealba, a favor. Señor Fuenzalida, a favor. Señor Gutiérrez, no está. Señor Hirsch, a favor. Señora Núñez, hasta este momento. Señor Zafirio, a favor. Señor Soto, a favor. Y señor presidente, a favor. A favor, señor presidente, aprobado por unanimidad. Vamos entonces con el artículo 6. Sí, artículo 6. Artículo 6. Perderán la bonificación a que se refieren los artículos precedentes los funcionarios beneficiarios de la misma, incluidos los afectos a lo dispuesto en el artículo 7, a los cuales se aplique entre la fecha de su postulación y la del cese de sus funciones, sanción ejecutoriada, destitución o lo dispuesto en los artículos 109 letra E y 114 letra B del Decreto Supremo número 412 de 1992 del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile en relación con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley número 19.195. En el caso establecido en el inciso precedente, los respectivos cupos serán llenados por los postulantes a las bonificaciones por retiro señaladas en los artículos 1 y 2 que, cumpliendo los requisitos para acceder a ellas, no hubieran sido seleccionados por falta de los referidos cupos en el año respectivo en el orden de precedencia a que se refiere el artículo 5. En el caso de no existir suficientes postulantes que cumplan con los requisitos para completar los cupos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 7. La individualización de los funcionarios a que se refiere el presente artículo se realizará mediante resolución dictada por el Director Nacional de Gendarmería de Chile. Dichos funcionarios cesarán en sus funciones a contar del 1 de diciembre del año de la dictación de la citada resolución. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra en votación. Artículo 6, señor Alessandri. A favor. Favor. Señor Boric. A favor. Señor Coloma. A favor. Favor. Señor Díaz. Favor. Señor Torrealba. A favor. Favor. Señor Fuenzalida. Favor. Señor Hirsch. Favor. Favor. Señor Zafirio. Sí, perfecto. Señor Zafirio, a favor. Señor Soto. A favor. A favor. Señor presidente. A favor. A favor. Aprobado por unanimidad también, señor presidente. Proceda a leer, por favor, secretario, el artículo 7. Artículo 7.
En el caso de no existir suficientes postulantes que cumplan con los requisitos para completar los cupos de un año, según la distribución establecida en el artículo 3º, el Director Nacional de Gendarmería en el mes de agosto de cada año procederá mediante una o más resoluciones a declarar vacantes los cargos de los funcionarios que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 1 y 2, según corresponda, hasta completar los cupos faltantes con estricta sujeción a los siguientes criterios y de acuerdo al orden que a continuación se señala. A. En primer lugar, se considerarán en la lista los funcionarios que, en el último proceso de calificaciones ejecutoriado, hubiesen sido calificados en lista 3, considerando en su calificación en dicha lista precediendo los funcionarios con la menor calificación. En caso de empate, para las plantas 1 y 2, se estará la antigüedad de los funcionarios en el escalafón, prefiriéndose a los funcionarios con menor antigüedad. En el caso de los funcionarios a que se refiere el artículo 2, en caso de empate, se estarán los criterios establecidos en el párrafo 2 del literal B del artículo 5. B. En segundo lugar, aquellos funcionarios a los que se hubiesen aplicado en los 4 años calendario precedente al de la dictación de la resolución a que se refiere el presente artículo las medidas disciplinarias establecidas en el artículo 121 del decreto con fuerza de ley número 29/2005 del Ministerio de Hacienda, conforme al siguiente orden. 1. Funcionarios a los que se haya aplicado suspensión encabezando el funcionario con más días de suspensión en el referido periodo de 4 años y desde aquel los restantes de manera descendente en relación con los días de suspensión que se les hayan aplicado en dicho lapso. En caso de empate entre los funcionarios se considerará como criterio adicional el señalado en el numeral 2. Siguiente, en el numeral 2 siguiente. De persistir empate se considerará el número de censuras aplicadas en el señalado periodo de 4 años conforme al numeral 3. Finalmente, de continuar el empate se estará al orden de antigüedad en el escalafón, precediendo el lugar en la lista aquellos funcionarios de menor antigüedad en el caso de las plantas 1 y 2. En el caso de los funcionarios a que se refiere el artículo 2, se estará a los criterios establecidos en el párrafo 2 del literal B del artículo 5. 2. En el segundo lugar, los funcionarios a los que se haya aplicado multa. Encabezando la lista, el funcionario con más porcentaje de multa en el citado periodo de 4 años y, desde aquel, los restantes de manera descendente en relación con los porcentajes de multa que se les haya aplicado en dicho periodo. En caso de empate entre los funcionarios, se considerará como criterio adicional el número de censuras aplicadas en el periodo de 4 años calendario precedentes, conforme al literal siguiente. Finalmente, de continuar empate, para las plantas 1 y 2 estará la orden de antigüedad en el escalafón, precediendo el lugar en la lista aquellos funcionarios de menor antigüedad en el caso de las plantas 1 y 2. En el caso de los funcionarios a que se refiere el artículo 2, se estarán los criterios establecidos en el párrafo 2 del literal B del artículo 5. 3. Finalmente, los funcionarios a los que se haya aplicado censura, encabezando la lista el funcionario con más censura en el periodo de 4 años referido de los numerales precedentes y desde aquel los restantes de manera descendente en relación con el número de censuras que les hayan aplicado en dicho periodo. En caso de empate entre los funcionarios de las plantas 1 y 2, se estará el orden de antigüedad en el escalafón, precediendo el lugar en la lista aquellos funcionarios de menor antigüedad en el caso de las plantas 1 y 2. En el caso de los funcionarios a que se refiere el artículo 2, se estarán los criterios establecidos en el párrafo 2 del literal B del artículo 5. C. En tercer lugar, se considerarán en la lista los funcionarios que en el último proceso de calificaciones ejecutoriado hubiesen sido calificados en lista 2, considerando su calificación en dicha lista, precediendo a los funcionarios con la menor calificación. En caso de empate para las plantas 1 y 2, estará a la antigüedad de los funcionarios en el escalafón, precediendo a los funcionarios con menor antigüedad. En el caso de los funcionarios a que se refiere el artículo 2, se estará a los criterios establecidos en el párrafo 2 literal B del artículo 5. En último lugar, se considerarán en la lista los funcionarios que en el último proceso de calificaciones ejecutoriado hubiesen sido calificados en lista 1, precediendo los funcionarios con la menor calificación. En caso de empate, para la planta 2 estará la antigüedad de los funcionarios en el escalafón, precediendo los funcionarios con menor antigüedad. En el caso de los funcionarios a que se refiere el artículo 2, se estarán los criterios establecidos en el párrafo 2, literal B del artículo 5. E. En el caso de los funcionarios de la planta 1, la lista será integrada en el último lugar por funcionarios calificados en lista 1 en el último proceso de calificaciones ejecutoriadas conforme a resolución fundada del Director Nacional de Gendarmería en la evaluación que éste realiza del ejercicio del mando por parte de dichos oficiales según los siguientes criterios: eficacia y eficiencia en la gestión, control de la unidad a su cargo y continuidad en el desempeño laboral durante el año precedente. Los criterios establecidos en el inciso precedente que no tengan establecida una regla especial de tiempo para determinar su aplicación deberán considerarse al último día del mes precedente al de la dictación de la resolución a que se refiere el presente artículo. Sí. ¿Se ofrece la palabra? Diputado Boric. Solo solicitar, no sé cómo hacerlo, pero que como ya le hicimos las preguntas a los profesionales de ATP, como dispensarlos de estar presentes toda la sesión por si están en otra pega para no tenerlos esperando. Por supuesto, ellos como les pedimos especialmente que vinieran para no tenerlos. Le agradecemos mucho
la presencia. Le agradecemos mucho la presencia a ambos. Y el informe, por supuesto. Bueno, en votación, señor secretario. Artículo séptimo, señor Alessandri. A favor. Señor Boric. Señor Coloma. En este momento. Señor Díaz. A favor. Señor Torrealba. A favor. Señor Fuensalida. A favor. Señor Gutiérrez. En este momento. Señor Hirsch. A favor. Señora Núñez. A favor. Señor Zafirio. A favor. Señor Soto. No, en este momento. Señor Presidente. A favor. Aprobado por unanimidad, señor Presidente. Muy bien, aprobado artículo séptimo. Continúe, por favor, con la lectura del artículo octavo. Artículo octavo. Gendarmería de Chile deberá notificar a los funcionarios correspondientes la resolución señalada en los artículos cuarto y séptimo, según corresponda, dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su dictación, al correo electrónico institucional que tengan asignado o al que fijen en su postulación o en su defecto, según el inciso final del artículo 46 de la ley número 19.880. A más tardar, el último día del mes siguiente a la fecha de notificación de la resolución a que se refiere el artículo cuarto, los beneficiarios de cupos deberán informar por escrito a Gendarmería de Chile la fecha en que harán dejación definitiva del cargo o empleo, la que no podrá acceder del primer día del cuarto mes siguiente al vencimiento del plazo para fijar la fecha de su renuncia voluntaria. Los funcionarios a los cuales se les aplique lo dispuesto en el artículo séptimo cesarán en sus cargos por declaración de vacancia a contar del día 1 de noviembre del año en que se declaró la vacancia. ¿Se ofrece la palabra? En votación. Artículo octavo, señor Alessandri. A favor. Señor Boric. Señor Coque. Señor Díaz. A favor. Señor Torrealba. Señor Fuensalida. Señor Hirsch. A favor. Señora Núñez. A favor. Señor Zafirio. Señor Presidente. A favor. Aprobado por unanimidad, señor Presidente. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuamos con el artículo 11, entonces. Artículo 11. Los funcionarios que perciben la bonificación por retiro establecida en los artículos primero y segundo no podrán ser nombrados ni contratados, ya sea a contrata o a honorarios, en Gendarmería de Chile durante los 10 años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelvan la totalidad de los beneficios percibidos, debidamente reajustados por la variación del índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas entre el mes del pago del beneficio respectivo y el mes anterior al de la restitución, más el interés corriente para operaciones reajustables. Las bonificaciones por retiro de los artículos primero y segundo serán incompatibles con cualquier otra de naturaleza homologable que se origine en una causal similar de otorgamiento y cualquier otro beneficio por retiro que hubiere percibido el funcionario con anterioridad. Del mismo modo, los beneficiarios de dichas bonificaciones no podrán contabilizar los mismos años de servicio que hubieran sido considerados para percibir otros beneficios asociados al retiro voluntario. ¿Ofrezco la palabra? Así es. Ni los parientes. Ya se nos cruzó la discusión de los notarios con los gendarmes. Muy bien, tome la votación, señor secretario. Aprovechemos que no está el diputado Soto. Artículo 11, señor Alessandri. Señor Boric. Coloma. Señor Díaz. Señor Díaz, a favor. Señor Torrealba, a favor. Señor Fuensalida. Señor Gutiérrez. Señor Gutiérrez no está. Señor Hirsch. Señor Hirsch, a favor. Señora Núñez, a favor. Señor Zafirio. A favor. Señor Soto. A favor. Y señor Presidente. A favor. A favor, aprobado por unanimidad. Muy bien. Y continuamos en consecuencia con el artículo 12. Artículo 12. Si un funcionario fallece entre la fecha de su postulación para acceder
a la bonificación por retiro de los artículos 1 y 2 según corresponda y antes de percibirla y siempre que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley para acceder a la misma, esta será transmisible por causa de muerte. Este beneficio quedará afecto a los cupos a que se refiere el artículo 3 y al procedimiento señalado en esta ley. Ofrezco la palabra. En votación. Artículo 12. Señor Alessandri. Favor. Señor Boric. Favor. Señor Coloma. Señor Díaz. Señor Torrealba. Señor Fuenzalida. Señor Hitch. Señora Núñez. Señor Zafirio. Señor Soto. A favor. Señor Presidente. A favor. Aprobado por unanimidad. 11, señor Presidente, 11-0-0. Aprobado. Y por último, entonces, 10. vamos a revisar el artículo 16, que está en la página 17 del comparado. 17 del comparado. Artículo 16. Introdúcese en el decreto de ley número 2859 de 1979 del Ministerio de Justicia, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, las siguientes modificaciones. A. Incorpórase un artículo 6 bis nuevo del siguiente tenor. Artículo 6 bis. Para efecto de lo dispuesto en el numeral 19 del artículo precedente existirá una unidad de defensa funcionaria. B. Introduce un artículo 27 nuevo del siguiente tenor. Artículo 27. Se considerarán secretos los siguientes documentos cuya publicidad afectare los derechos y la seguridad del personal de Gendarmería de Chile o la seguridad de la nación. 1. Los relativos a la identificación tanto de los funcionarios de las plantas como en general de otras dotaciones de su personal. 2. Los atinentes a planos o instalaciones de unidades penales u otras instalaciones de la institución y los planes de operación o de servicio de la misma con sus respectivos antecedentes, considerando especialmente los horarios de ingreso y salida de los funcionarios penitenciarios desde y hacia las unidades penales y los protocolos que traten sobre el traslado de las personas privadas de libertad. Y 3. Los concernientes a armas de fuego, partes y piezas de las mismas, municiones, explosivos, sustancias químicas y demás efectos a que se refiere la ley 17.798 usada por Gendarmería de Chile. Con toda la referida información deberá ser entregada siempre a requerimiento de cualquiera de las cámaras del Congreso Nacional, los tribunales de justicia, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Dirección de Presupuestos en el ejercicio de sus funciones. En el caso a que se refiere el inciso precedente, la información entregada mantendrá su carácter reservado para los funcionarios que accedan a la misma con ocasión de los referidos requerimientos. La colita. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Una pregunta, subsecretario. ¿Esta unidad de defensa funcionaria antes no existía? ¿Se está creando? ¿Cuál es el propósito? Gracias, presidente. En el estricto rigor existe, pero desafortunadamente ha sido letra muerta y lo que se pretende con esto es reforzarla y que Gendarmería no se sienta a veces abandonada ante situaciones en las cuales es fácilmente, ¿no es cierto?, inculparla por situaciones que puedan ocurrir en las cárceles y que no han contado con la fuerza suficiente. Lo que pretende entonces este artículo es reforzar esa atribución y ese deber más que mal por parte de la Dirección Nacional. Muy bien. Se ofrece la palabra. Diputado Coloma. Gracias, presidente. ¿Por qué, una pregunta al subsecretario, por qué se consideran como, cuando dice se considerarán secretos los siguientes documentos, uno dice en lo relativo a la identificación? ¿Qué significa exactamente, a qué se refiere exactamente con lo relativo a la identificación de los funcionarios de las plantas como de otras dotaciones? ¿Al nombre o algún otro antecedente adicional o qué es lo que busca? Gracias, presidente. Subsecretario. Sí, ¿se puede responder primero para que vayamos haciendo un diálogo más fluido? Sí, lo que pretende este artículo es básicamente proteger de ciertas situaciones de extrema urgencia a la cual a veces se ven sometidos los funcionarios. Dice relación, por ejemplo, con, bueno, lo bastante obvio que se enumera ahí, que son planos, en fin, que quiero decir que algo por transparencia nos ocurre de forma permanente, que se nos piden fotografías del interior de los penales, digamos, nos faltan los ingeniosos, la verdad que ha sido así.
En segundo lugar, las actas de algunos consejos técnicos, y a eso nos referimos con la identificación de los funcionarios para, por ejemplo, esos casos. Un consejo técnico está regulado, es una serie de funcionarios que tienen que decir sobre la buena o mala conducta, por ejemplo, sobre la buena o mala conducta para acceder o no a un determinado beneficio. Nos parece que es bueno que la identificación y la forma en la que cada uno haya votado, es bueno mantenerla en secreto. Y quiero anticipar que no alcanzó a ser parte del proyecto original, pero nosotros queremos adicionar en su oportunidad que los nombres de aquellos funcionarios que trabajan en el Departamento de Inteligencia sean secretos y sus viajes no tengan que ser informados, porque recorren el país detectando eventuales situaciones de corrupción. Gracias. Sí. Diputado Coloma, ¿usted quiere pedir una? Gracias, presidente. Yo entiendo que respecto a aquellas personas que tienen que votar respecto a libertades condicionales y cosas así, haya que mantenerlo en reserva o en secreto, me parece razonable, porque si no, efectivamente, sufrirían todo tipo de presiones. Pero distinto es lo que dice el numeral primero, porque dice los relativos a la identificación tanto de los funcionarios de planta como, en general, de otras dotaciones de su personal. No hace referencia a que este secreto se da precisamente respecto de algún tipo de votación, algún tipo de toma de decisión, sino que simplemente que se mantiene en secreto el nombre de los funcionarios de las plantas y contratas, y eso me parece que no tendría mayor lógica, sobre todo que por ley de transparencia, me imagino, es difícil no reconocer que una persona trabaja o no trabaja en un determinado lugar. Gracias. Sí. Subsecretario. Presidente, a ver, lo que pasa es que quisiera hacer énfasis en el encabezado del artículo 27, que señala que se consideran secretos los siguientes documentos cuya publicidad afectare los derechos y la seguridad del personal de Gendarmería. Está circunscrito a situaciones que son muy variadas y en consecuencia muy difícil acotar. Le doy un ejemplo. Puede ser que en un determinado recinto penal que se conozcan los nombres de quienes están a cargo del mismo no tenga ninguna relevancia para su seguridad, pero podría haber otros en que sí. Entonces la mejor forma que hemos podido proponer es que la publicidad afecte los derechos y la seguridad del personal de Gendarmería. Gracias. Diputado Leonardo Soto. Presidente, mire, yo en general soy contrario que en la administración pública se establezcan reservas de secreto o precisamente actividad oculta a todo el mundo o a la ciudadanía. Bajo el alero de esos mantos de duda, de secreto, se han tejido numerosos episodios de corrupción. Generalmente están asociados estos temas a ascenso, a pago de asignaciones indebidas, de personas que tienen mayor control sobre ese preciso ámbito de las remuneraciones, o incluso uso y abuso de asignaciones por parte de personal de alto rango. Así ha sido en el pasado. En consecuencia, me gustaría que miráramos con bastante detención este artículo. En la parte inicial, dice usted, se consideran secretos los siguientes documentos cuya publicidad afectare los derechos y la seguridad del personal de Gendarmería. Respecto de la seguridad del personal, sin duda hay que tener un resguardo especial. Les toca custodiar a personas que están privadas de libertad por precisamente ser antisociales y afectar los derechos de muchas personas. Consecuencia, hay que tener un grado de protección del personal. Pero cuando dice afectar los derechos y la seguridad del personal de Gendarmería, la expresión los derechos me parece que es demasiado amplia y ambigua, porque dentro de los derechos están todos los derechos del personal. Y me gustaría que se hiciera alguna precisión. Por ejemplo, yo no sé si debemos resguardar la información o debe ser secreta los derechos que tienen el personal aviáticos, por ejemplo, hacia el extranjero, a nivel nacional. Lo digo por casos puntuales que hoy día están ocurriendo en Carabineros y en la Fuerza Armada, no en Gendarmería, pero bajo esta misma expresión de los derechos en su sentido amplio, son todos derechos del personal y por lo tanto deberían ser reservados. Bajo esta norma, prácticamente todo lo que es transparencia activa, vinculado al personal, debería suprimirse de los portales de Gendarmería. Y creo que ese no es el sentido de la norma. Resguardar, por supuesto, de que puedan ser objeto de atentados, de presión, de chantaje, pero no defender todos y cada uno de los derechos personales. Yo creo que, presidente, si le parece, proponerle al Ejecutivo que pudiera reformular la norma y centrarla exclusivamente en lo que es
debe ser objeto de este privilegio del secreto de reserva. En el tercer punto se refiere a las armas de fuego, parte y pieza de las mismas, municiones, explosivos, sustancias químicas y demás efectos de la ley, entiendo que la ley de control de armas. Pero dicen los concernientes a armas de fuego, lo concerniente es todo. Es decir, todas las compras que hace Gendarmería de cualquier pieza, parte de explosivos, sustancias químicas, armas de fuego, debería estar protegida por el secreto. ¿Y por qué? Entonces yo creo que ahí ha habido un cierto exceso que habría que ir haciendo un pequeño ajuste a objeto de establecer algo que es razonable y que todos compartimos, pero no extenderlo a situaciones que bajo este manto de reserva secreto pueden ser objeto incluso de actos de corrupción. Muy bien, vamos a ir recogiendo más opiniones para que usted tome nota, subsecretario, porque tengo varios diputados inscritos. Diputado Tomás Hitch. Gracias, presidente. Una pregunta breve, pero para poder legislar con mayor información. Si se está creando esta unidad de defensa funcionaria, me gustaría si puede ahondar un poco más a qué se refiere, qué es lo que es esta unidad, con qué personal va a contar, con qué criterios se va a regir, cuáles van a ser sus funciones, sus características, porque aparece acá simplemente el nombre, el título, y me gustaría tener mucho más información y detalle al respecto. Gracias, diputado Hitch. Diputado Marcelo Díaz. No, brevemente, presidente. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Leonardo Soto, pero entonces la pregunta es, ¿no queda resuelto el tema del acceso toda vez que el inciso, no, el texto está cortado, no sé qué inciso es, dice que siempre se puede solicitar toda esta información, o sea que ni para las cámaras del Congreso, ni para los tribunales, ni para la Contraloría General, ni para el Ministerio Público, ni para el Ministerio de Justicia, ni para el IPRES son secretos? Eso entiendo yo que es la norma. El 100% de la información. Eso no ocurre en el resto de la rama de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bien, ahí el Ejecutivo va a responder. El Ejecutivo va a responder. ¿No, diputado Díaz? Sí. Diputado Sebastián Torralba. Presidente, un detalle, preguntarle al director de Gendarmería, que me imagino que estos artículos que son en casos específicos tienen alguna razón de ser o porque ha pasado algo en el pasado. O sea, ¿qué situaciones han habido en el pasado que obligan de una otra forma a tener este articulado o obliga que este artículo sea bastante precavido con respecto a la información de los funcionarios que están administrando ese tipo de activos? Gracias, diputado Torrealba. Yo quiero agregar una pregunta que muchas veces los diputados somos celosos de las pocas atribuciones que tenemos, pero acá claramente se establece una excepción respecto a la reserva y dice que la información deberá ser entregada siempre a requerimiento de cualquiera de las cámaras del Congreso Nacional, los tribunales de justicia, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Dirección de Presupuesto, el ejercicio de sus funciones. Es la Cámara de Diputados la que tiene funciones fiscalizadoras. Muchas veces el Senado se atribuye funciones y facultades fiscalizadoras sin tenerlas. Es la Cámara de Diputados la que puede constituir comisiones investigadoras, así como el Senado tiene otras atribuciones que son privativas y excluyentes, por ejemplo, ratificar el nombramiento de ministro de la Corte Suprema, miembro del Consejo Nacional de Televisión, consejero del Banco Central y otras actividades. Las facultades fiscalizadoras, por definición, son de la Cámara de Diputados, entonces me queda la duda, lo comparto también con la comisión, a ver qué opinan los demás miembros de la comisión respecto a que la facultad sea de cualquiera de las cámaras. Uno tiende a pensar que debería ser una facultad, el caso del Congreso Nacional, de quien detenta las facultades fiscalizadoras, que es la Cámara de Diputados. Subsecretario, le doy la palabra para que se refiera a las consultas. Gracias, presidente. Por su intermedio, me hago cargo de la pregunta e inquietud de los diputados Soto y Díaz. Efectivamente, como señalaba el diputado Soto, el objetivo de la norma es la seguridad y no la opacidad, y en ese sentido, desde luego que estamos disponibles para poder afinar lo que se necesite. Sin embargo, quiero
decir dos cosas. La regla trae dos normas de contrapeso. El encabezado, que señala que se afectan los derechos y la seguridad, y finalmente el penúltimo inciso que leyó el diputado Díaz, que obliga a entregar esta información a los distintos estamentos que ahí se señalan, que son las cámaras del Congreso, el Tribunal de Justicia, la Contraloría, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y la Dirección de Presupuesto. Dicho eso, y en ese sentido nosotros consideramos que no se incorporan, relativo a las armas de fuego, parte y piezas de las mismas, a lo que nos estamos refiriendo es a una cuestión, si se quiere, operativa, porque se nos suele preguntar a Gendarmería qué tipo de armamento, cuánto armamento tiene en un determinado recinto penitenciario, qué tipo de armamento están usando los funcionarios en un determinado lugar, y es eso lo que se pretende proteger, y en caso alguno, un manto de opacidad sobre las compras que se hagan relativas a armamento. Así que, en ese sentido, nosotros quedamos disponibles con el compromiso de poder traer a la próxima sesión una norma que excluya el concepto de derechos como algo general y amplio, porque de hecho hay derechos que no pueden ser secretos, porque lo que apunta la norma es a la seguridad. Déjeme ver si respecto a la inquietud del diputado Torrealba, bueno, insistir en lo mismo. Se trata de situaciones que es imposible enumerar en forma taxativa, que nosotros creemos que en la enumeración que se está haciendo protege las situaciones más comunes que han afectado a los funcionarios en razón de la publicidad de su nombre o de documentos. Pero puedo dar algunos ejemplos. Desde luego, muchas veces ocurrió que las familias de los gendarmes sean amenazadas por internos, o que los mismos gendarmes sean amenazados en función de su familia, que lo sean por los familiares de los internos, o sea, es muy común. En segundo lugar, también es muy común, como señalaba antes, que se nos pida por transparencia información relativa a las instalaciones. Equipamiento, cantidad de celdas, y en fin, una serie de especificaciones que pueden permitir, por ejemplo, una eventual fuga. Y así hay distintas situaciones, como también describía la del tipo de armamento. Respecto a la inquietud del diputado Walker, estamos siendo televisados, mis compromisos acá no vamos, si nos circunscribimos a la Cámara de Diputados, seguramente se va a intentar reponer en el Senado, limitar, ¿no es cierto? Exactamente, y vamos a ir a una comisión mixta por ese solo tema. Así que, exacto. No, la verdad que nosotros también, a propósito de que vamos a analizar esta norma, podríamos analizar la situación que usted describe. Y finalmente, respecto a la unidad funcionaria que consultaba el diputado Hirsch, no sé, director, si usted puede complementar exactamente qué es lo que buscamos con potenciar esta unidad. Sí, diputado Zafirio, quería hacer una pregunta también antes. Sí, es que ingresé una indicación, presidente, en que se reemplaza en el artículo 16, número 3, el inciso segundo, la expresión cámaras del Congreso Nacional por Cámara de Diputados. No se nos ocurriría a nosotros aprobar una norma en que nos atribuyéramos facultades para nombrar a un miembro del Directorio de Televisión Nacional, por ejemplo. En consecuencia, de lo que se trata es de preservar las facultades de una y otra Cámara respectivamente. Así es, artículo 52 de la Constitución, que ahí está la atribución fiscalizadora. Así es. Incluso podemos hacer reserva de constitucionalidad. Así es. Bueno, en cumplimiento del artículo 52 de la Constitución. Señor director, por favor. Primero, contestarle al diputado Torrealba respecto a las razones de fondo. Quien habla viene llegando un seminario de gestión y infraestructura penitenciaria en Colombia, 19 países participantes, y que lo organizó el Comité Internacional de Cruz Roja. Y no puede ser ajeno a una realidad que la prioridad número uno de todos los países sea cómo enfrentar la criminalidad organizada transnacional, que los estados tienen fronteras, la criminalidad organizada transnacional no las tiene, y que la proliferación de esta criminalidad, que es distinta a la delincuencia común, está generando lamentablemente muchas vidas de policías y agentes penitenciarios, tanto uniformados como no uniformados. Esa es una realidad hoy día que es una preocupación de todo el continente y particularmente de América Latina y el Caribe. Dicho eso, nos preocupan demasiado justamente algunas preguntas que tienen que ver con aspectos de seguridad de las instalaciones y de la misma seguridad personal en relación a beneficios intrapenitenciarios que se votan en contra, particularmente de personas relacionadas
al narcotráfico o alguna de las manifestaciones de la criminalidad organizada transnacional. Lo segundo, respecto a esta unidad de defensoría funcionaria, tiene que ver con una sentida aspiración de los funcionarios que muchas veces en el ejercicio de distintos procedimientos los internos nos acusan de distintas situaciones que no dicen relación con los hechos y que tenemos lamentablemente muchas veces que los funcionarios tienen que pagar de su propio bolsillo defensas en procedimientos que son institucionales. No estamos acá bajo ninguna circunstancia protegiendo abusos, porque nosotros somos garantes de los derechos humanos y una de las formas y maneras que tenemos es que tenemos distintos protocolos, muchos protocolos, y acá estamos hablando de acusaciones muchas veces infundadas, en las cuales nuestros funcionarios tienen que recurrir a su propio costo de defensa, y hoy día es lógica de tener una instancia que proteja el actuar de nuestros funcionarios cuando se ajusta a derecho. Eso, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, director. Bueno, entonces entiendo que va a traer una nueva propuesta, el Ejecutivo la va a revisar para dar estricto cumplimiento a la excepcionalidad que permite la ley de transparencia. Todos entendemos el sentido de este artículo, lo que dice relación con proteger la seguridad del personal, y por supuesto compartimos la finalidad. Es simplemente, como igual ustedes van a traer indicación, que aprovechen de hacer las precisiones que se han recogido en el debate. ¿Les parece? Bueno, entonces quiero recordar, antes de terminar la sesión, el procedimiento que acordamos. Cualquier propuesta que tengan los diputados de indicaciones que puedan ser asumidas por el Ejecutivo, hacerlas llegar a la Secretaría hasta el día viernes, para que la Secretaría a su vez las remita al subsecretario y sus asesores, y el día martes ahí el Ejecutivo traería las indicaciones que acuerde con la IPRES. Señor secretario. Sí. Agradecería, para los efectos de poder remitir al Ejecutivo las indicaciones, si bien es el día viernes, que es el día que se cierra la semana, y que fuese hasta, digamos, el mediodía el día viernes, cosa de poder remitirle a ellos la información. Si fuese antes, mejor todavía. Hasta las 12 horas del día viernes para recibir las propuestas y remitirlas al Ejecutivo. Muy bien, agradecer a todos nuestros invitados, también a todas las organizaciones de Gendarmería que nos han acompañado, que ya fueron nombradas, por su asistencia y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.